Información de último minuto internacional también. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en las últimas horas con el conflicto que se vive en Ecuador, particularmente en Guayaquil. Allá está en Quito nuestra compañera Patricia Venegas, que nos va a entregar más detalles de este verdadero conflicto armado interno que hay, esta crisis ayer incluso con el ingreso de personas con escopetas y pistolas a un canal de televisión. Pati. Hola, Pati. Hola Humberto, Soledad, ¿cómo están? Sí, seguimos acá en Quito en esta segunda jornada después de que se incrementara, de que subiera el nivel de esta crisis de seguridad que atraviesa Ecuador desde hace bastante tiempo, pero luego de que se fugaran estos líderes del narcotráfico, se produjo una serie de incidentes como el que mencionabas ahí en el canal de televisión. A ver si podemos revisar un poco las imágenes de lo que está ocurriendo aquí en Quito, una ciudad que amanece sin el ritmo habitual. Hay mucha seguridad policial, como estamos viendo en las imágenes. Este es el centro financiero, la parte centro-norte de la ciudad de Quito, pero en general en los distintos locales comerciales, algunos están abiertos, principalmente los que tienen que ver con comida, otros están con sus rejas cerradas, y eso es muy diferente a lo que podría estar ocurriendo en un día como hoy, a esta hora en que aquí debiese haber mucho movimiento, muchos vehículos, muchas personas transitando. El toque de queda comienza a las 11 de la noche, pero ya a esta hora, como vemos, el ritmo es mucho más lento acá en Quito. Las últimas cifras que se han entregado son 10 personas fallecidas. Se han liberado los 3 policías que permanecían retenidos. Hay cerca de 70 detenidos, pero todo el operativo policial para dar con estos líderes narcos que están fugados, lamentablemente todavía no dan resultados. No se ha podido conocer más detalles de su paradero. Humberto, Sole. Sí, Pati, y respecto a eso mismo acá, ¿qué es lo que has podido conversar con los habitantes de Ecuador? Nosotras ayer estuvimos conversando durante la tarde después de todo el impacto que hubo cuando un grupo armado entró a un canal de televisión, que es tal vez la imagen más potente que evidencia hasta dónde ha llegado una crisis de seguridad que se salió de las manos y donde la pregunta que se hacen es ¿quién manda? ¿El Estado o estas bandas? ¿Cuáles fueron ahí las impresiones que pudiste recoger? Claro. Yo creo que eso que tú mencionas es clave en esta crisis que está atravesando Ecuador. Los ecuatorianos están desesperanzados respecto a lo que ocurre principalmente con sus instituciones. Mira, este es el lugar, aquí en este lugar es donde fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fue acá, venía saliendo desde este sector de una reunión, de un mitin político propio de la campaña, y es aquí cuando le disparan en este mismo sector. Y recordarán ustedes que las 7 personas que fueron detenidas cuando estaban en la cárcel fueron asesinadas. Esa es una demostración más de que el control de lo que pasa al interior de los recintos penitenciarios no está precisamente en el Estado. Ahí es un desafío muy, muy importante al respecto, y es parte también, Soledad, de estas declaraciones que dio hoy el presidente Daniel Noboa, una entrevista extensa ahí en una radio, donde su tesis respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas tiene que ver, a su juicio, con una respuesta de todos estos distintos grupos que lo que quieren es evitar que la forma de actuar del Estado signifique una mayor seguridad al interior de las cárceles, el intentar retomar el control que ahora está en muchos lugares en manos de estos grupos narcos. A juicio del presidente tendría que ver con eso esta respuesta. Bueno, y él lo que ha planteado es que va a seguir con este mismo tipo de medidas para intentar retomar la paz que tenía hasta antes del 2017 este país. Nos decías tú, Pati, interesante, porque las personas que finalmente asesinan al interior de la cárcel lo hacen por una razón lógica, que es porque no querían que se conociera la verdad o quién estaba detrás de ese asesinato. Son sicarios que los detienen, los meten en la cárcel y adentro los asesinan. Y retomando lo que tú dices, la jornada de ayer, y por lo mismo se mantienen estas medidas y probablemente se sigan incrementando, se reportaron 29 actos cometidos por organizaciones criminales, que es muchísimo, ¿no? Con además 8 personas muertas. Y en distintas ciudades a lo largo del país. Claro, Guayaquil es tal vez el epicentro de la violencia, y tenemos el ambiente de lo que se vivió en el canal TC, que es la televisión pública de la ciudad de Guayaquil, para que lo revisemos y seguimos después comentando.
Fueron cerca de 2 horas de tensión, todo esto además transmitido en vivo con 13 personas que además estaban portando granadas, explosivos y que dejan en la ropa de los presentadores y de quienes estaban ahí trabajando. Esto ocurrió cerca de las 2 de la tarde en Ecuador, recordemos que son 2 horas menos, y finalmente se logró liberar a quienes permanecían cautivos en manos de este grupo, y con las 13 personas que participaron, que fueron detenidas, y ya se indicó que son 2 ecuatorianos y un venezolano que están entre los detenidos después del operativo que involucró aquí a distintos ministerios para poder rescatar a este grupo de personas, que además después comenzaron a transmitir mensajes que fueron el mensaje que los mismos miembros de la banda querían transmitir. Al aire, claro. Claro, y que esto además fue el primero de varios otros hechos de violencia que después se fueron incrementando a lo largo de la tarde, con episodios en la Universidad de Guayaquil, con el ingreso además de hombres armados con algunas personas secuestradas, y tenemos también otro ambiente, y pasemos a revisar. Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Que se vaya la policía. Tenga humanidad, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente. Es una frase que constantemente le hacían repetir, ¿no? Sí. Y lo amenazaban con pistola digamos, apuntando directamente a sus cabezas. Claro, justo el día después, además de que se decretara estado de excepción, y como conversábamos ayer con Patti, todas estas acciones, lo que ocurrió en el canal de televisión, lo que ocurrió en la Universidad de Guayaquil, varios videos además con policías secuestrados que habían estado circulando antes, algunos artefactos explosivos en vehículos en algunos puntos de Ecuador, lo que en definitiva buscan aquí es transmitir un mensaje de fortaleza de estos grupos que en estos últimos 5 años se han fortalecido en Ecuador, y que fue lo que llevó después al presidente Daniel Noboa a decretar conflicto armado interno, que esto es decir, más allá del mero estado de excepción, es contar con todo el despliegue de las Fuerzas Armadas para hacer uso además de la fuerza letal para combatir a estos grupos, que además dentro de ese mismo decreto fueron declarados organizaciones terroristas. Sí, Patti, esto que estamos revisando al aire finalmente se resolvió con la entrada de la policía. Entraron al canal. Vamos a mostrar ese momento y a escuchar parte del ambiente de lo que ocurrió ahí. Ya está. Echa la cabeza. Echa la cabeza, Echa la cabeza. Venga ahí. Vamos a hacer una práctica. Venga. Ojo y las evidencias, sí. Amigos televidentes, buenas noches. Nuestra familia de TC Televisión ha sido golpeada por un ataque terrorista. Agradecemos profundamente en primer lugar a Dios y luego a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas por su efectivo accionar que permitió a los colaboradores de TC Televisión de Guayaquil estar de vuelta en sus hogares sanos y salvos. Carlos. Esta es una transmisión especial ya que el canal estará en manos de la Fiscalía General del Estado por 48 horas para la recolección de evidencia. Sin embargo, nuestra obligación de mantenerlos informados nos ha llevado a que, pese a las dificultades, estemos dándoles a conocer los sucesos ocurridos esta tarde. Tenemos el desarrollo de lo sucedido.
Fueron 15 minutos de terror que vivió el personal de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil cuando terroristas ingresaron a las instalaciones pretendiendo salir en vivo. La Policía Nacional intervino el set principal de la televisora y logró en menos de 15 minutos recuperar el orden, poniendo a buen recaudo a los trabajadores de la institución. Claro, ahí veíamos lo que ocurría con esa imagen que provocó muchísimo impacto en todo, bueno, en todo el mundo, pero yo estaba acá en Quito y en ese momento todo el mundo tenía su celular en la mano y empezó a recibir las imágenes de lo que estaba pasando, y eso evidentemente provocó una preocupación muy importante. Fue el momento en que empezaron a cerrar las cortinas de los negocios, a tratar la gente ya también de regresar a sus casas por temor a que lo que estaban viendo ahí en las imágenes era algo que superaba todo. Pero como tú bien decías, Soledad, el objetivo de estos grupos es precisamente eso, generar alarma, enviar un mensaje. Conversaba recién con un analista que me decía, aquí hay un cambio, porque antes la violencia en Ecuador era por los enfrentamientos entre estas bandas narcotraficantes. Ahora parece ser que se terminan uniendo para enfrentar las medidas que vaya a tomar el actual gobierno o que vaya a tomar el Estado en su conjunto. Por eso es que se habla de otra etapa en esta crisis de seguridad que se está viviendo acá en Ecuador. Pasemos a revisar también las declaraciones de un periodista después de lo que ocurrió en ese ingreso de encapuchados al canal de televisión en Guayaquil. Se vivieron momentos de mucho terror y pánico al momento de que estábamos haciendo el noticiero. Hacemos el noticiero a las 2 de la tarde acá en Ecuador, y cuando estos delincuentes rompieron en la parte externa, se metieron por la parte lateral de la puerta principal del canal y rompieron en las instalaciones, amenazaron a todos nuestros compañeros del canal y querían hacer supuestamente un mensaje que se transmitiera en vivo. Le pusieron un taco de dinamita a un reportero del noticiero, un compañero de nosotros, en vista de que estaban tan agresivos. Dispararon contra un compañero, contra un camarógrafo, lo hirieron en la pierna. Bueno, nos dolió muchísimo ver momentos de pánico, momentos de impotencia, porque vimos la transmisión en vivo de lo que vivieron nuestros compañeros de Guayaquil al momento de que estos terroristas, porque no hay otro nombre para estas personas, son terroristas que lo que quieren es generar pánico, generar terror en la comunidad, pero que el periodismo no puede claudicar ante estas situaciones. Y sí, tenemos miedo, porque tenemos familias detrás de nosotros. Pero si damos nuestro brazo a torcer, les damos espacio para que estos delincuentes, estos terroristas ganen más espacio, ganen más lugares en donde las próximas víctimas pueden ser nuestras familias. Así que no podemos permitir a que esto siga pasando y tenemos que actuar de forma contundente. Uno de los momentos o de las imágenes que también llamó la atención ahí, Humberto, Soledad, es que al parecer parte del armamento que habrían utilizado estas personas estarían vinculadas a las Fuerzas Armadas de Perú. Entiendo que se ha reforzado ahí la frontera entre Ecuador y Perú, y no sé si es que ustedes también tienen más información al respecto, porque eso también habría generado reuniones importantes para poder determinar si es que es efectivo que son armas que provienen de Perú, de las Fuerzas Armadas de Perú, y si es así, ¿cómo es que llegaron a parar a manos de estos grupos acá en Ecuador? Claro, y esto da cuenta de cómo todo este fenómeno del crimen organizado se ha vuelto aquí un problema que es transnacional. Claro, ahora en un mundo globalizado, claro, y cómo ha cambiado también el negocio del narcotráfico. Así es. Mira, vamos a revisar mientras seguimos conversando contigo también, Pati, y junto a la Sole, parte de lo que ocurrió ayer, para que se entienda un poco y se contextualice lo que ocurrió ahí. 29 actos cometidos por organizaciones criminales, un policía lesionado, 14 detenidos, 8 muertos confirmaron las autoridades y 2 heridos, ¿no? Y aquí es también cuando empieza a aparecer estos actos, las personas actúan en estado de pánico, ¿no? Sí. Corriendo, esta es la imagen de la universidad, corriendo por las calles, tratando de buscar refugio porque no sabían efectivamente con lo que se podían encontrar. Uno escucha que hay actos criminales, pero
claro, muchas veces son balaceras, estamos hablando de balas locas, de disparos, de enfrentamientos. Ahí está esa imagen que también se transmitió ayer en la tarde, que tenía que ver con estudiantes corriendo fuera de la universidad. Sí, con escenas además en las calles de mucho taco, a una hora además en la que gran parte de las personas estaban saliendo además de sus oficinas, de sus lugares de trabajo, y todos que querían llegar lo antes posible a sus casas a resguardarse frente a una situación sin precedentes, que no se había visto a ese nivel nunca antes en Ecuador y que obligó a tener que tomar algunas determinaciones, por ejemplo, las clases remotas, clases virtuales en las universidades y también en todos los establecimientos educacionales para evitar aquí exponerse a cualquier situación de riesgo. Lo mismo el llamado a teletrabajar para no salir de casa en una situación como esta. Ahora, así todo, aunque se tome esa medida, Pati, tú nos podrás contar más que estás allá, no hay normalidad en el día que sigue, porque aunque haya clases, por ejemplo, en una universidad, sería muy difícil partir una clase diciendo ya, qué sé yo, abran su libro en tal página, vamos a hablar del tema, y obviando todo lo que ocurre en el país. Es el tema del día, me imagino, no solo en Guayaquil, en Ecuador completo, ¿no? Claro, acá nosotros estamos en Quito, una ciudad que se supone es más tranquila, pero claramente también se ha visto afectada por todos estos incidentes. Algo les mostrábamos el día anterior con un puente peatonal por donde circulan ahí personas habitualmente y que también habría sufrido el efecto de un artefacto explosivo. Y es por eso que, pese a que Ecuador está desde hace mucho tiempo sometido a esta inseguridad, lo que ocurrió a partir del lunes, cuando se conoce esta fuga de estos líderes del narcotráfico, entre ellos el líder de esta banda Los Lobos, que se supone tiene amenazada a la fiscal Diana Salazar, que es la fiscal general, la que está investigando el caso Metástasis. Todo eso más la reacción en cadena en los recintos penitenciarios, estas muestras efectistas que hacen estas bandas para demostrar ahí que ellos quieren tener y mantener el control en buena parte del país. Obviamente que eso altera el día a día, y yo creo que hasta el viernes por lo menos se va a mantener esto así, con un ritmo muy lento, con los negocios, algunos abiertos, otros directamente van a estar con teletrabajo, los que pueden por sus funciones van a mantenerlo así, y por sobre todo esto que veíamos acá en imágenes, mucha presencia policial, también militar, por ejemplo en el casco histórico, después les vamos a mostrar esas imágenes, ahí hay cerca de 700 militares resguardando el Palacio de Gobierno, 400 policías, por lo tanto es una situación que por supuesto se va a mantener sobre los próximos días, y vamos a estar atentos a cuáles son las decisiones que van a ir tomando las autoridades para enfrentar esta grave crisis que atraviesa Ecuador. Claro, no solo infraestructura crítica, como tú dices, sino que además bastiones, ¿no? De la libertad de expresión, por ejemplo, que es un medio de comunicación, también el Palacio de Gobierno, por supuesto que no se puede vulnerar. Vamos a estar atentos frente a lo que ocurra ahí en el día. Pati, tú nos podrás informar más si es que hay novedades. Nos interrumpes y volvemos contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pati.